En el video anterior hablamos sobre la base de datos y la diferencia entre las bases de datos espaciales y las bases de datos no espaciales. En este quinto video vamos a explorar la posibilidad de crear nuestra propia base de datos de manera simple y efectiva. Los objetivos de este video son identificar las diversas fuentes de los datos espaciales, aprender a evaluar la calidad y relevancia de los datos, y aprender a crear una base de datos con programas de hojas de cálculo. Las tecnologías espaciales usan datos espaciales que contienen información sobre el mundo y típicamente se guardan en el formato shapefile o SHP por sus siglas en inglés. Hoy en día, el uso de las tecnologías espaciales es tan extenso que los datos se publican de forma digital por diferentes organizaciones. Por ejemplo, las instituciones educativas, como las universidades, son un gran lugar para obtener datos espaciales, ya que las universidades trabajan muy duro para mantener los datos al día. Los centros científicos, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos, por ejemplo, también ofrece datos a sus usuarios, y estos datos se pueden bajar con gran facilidad en el formato shapefile. Por último, las oficinas gubernamentales también tienen sitios oficiales dedicados a la distribución de datos. Estos sitios ofrecen datos que nos pueden ayudar a identificar el extent de las áreas más afectadas por las más recientes inundaciones, o también pueden ofrecer información sobre la posición exacta de los albergues en ciertos estados y municipios. Claro, estos no son los únicos recursos que tenemos a nuestra disposición para obtener datos, y los animo a extender su búsqueda usando los navegadores web en el Internet. Siempre es buena idea evaluar la calidad y la relevancia de los datos después de su adquisición. Lo más importante es reconocer de dónde vienen los datos y confirmar que vienen de una fuente confiable e imparcial. Por ejemplo, ¿es posible que los datos hayan sido manipulados para el beneficio de algún grupo en particular? Al examinar nuestros datos, también debemos considerar lo siguiente. ¿Cuál es la precisión geográfica de los datos? ¿Cuál es su relevancia temporal? ¿Qué incluyen y qué omiten los datos? Y por último, ¿qué tan fácil es usar los datos? Por ejemplo, si un objeto del mundo real aparece en nuestro mapa en cierta posición que nosotros sabemos es una posición incorrecta, puede que sea necesario revisar las coordenadas de nuestros datos. Al igual, si queremos producir un mapa de las elecciones municipales más recientes, debemos asegurarnos de utilizar los datos más recientes con los límites municipales más actualizados, ya que los límites políticos pueden cambiar cada que hay nuevas elecciones. Aquí también es importante revisar que nuestros datos no omitan entidades que son necesarias para nuestro proyecto o que no agreguen entidades falsas. Por último, es buen ejercicio revisar qué tan fácil es usar los datos, porque los datos desorganizados o incompletos pueden hacer nuestro trabajo como cartógrafos mucho más difícil. Es necesario reconocer que no siempre se va a poder encontrar una base de datos que contenga todos los datos que necesitemos. Por eso, es bueno aprender a trabajar con ciertos programas que nos pueden ayudar a recolectar, a ingresar y a modificar nuestros datos a gusto. Los programas de hojas de cálculo típicamente tienen una apariencia como la que vemos aquí y son útiles para organizar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, si estudiamos una región con pocos datos,
y salimos al campo a recolectar nuestros propios datos, los valores de nuestros datos se pueden agregar manualmente, como se ve aquí, en donde agregué valores de longitud, de latitud, el nombre del sitio, en este caso la ciudad, la población de la ciudad y también el número de panaderías en cada ciudad. Por lo general, los programas de hojas de cálculo nos permiten salvar nuestros datos en un archivo con formato de valores separados por comas, o CSV por sus siglas en inglés. Estos archivos de formato CSV son compatibles con la mayoría de las aplicaciones espaciales y se pueden usar para crear datos vectoriales como los puntos, las líneas y los polígonos para producir mapas simples como el de aquí. El proceso de importar nuestros datos a una aplicación espacial se va a explicar en otro video, pero como siempre, aquí los dejo con estas preguntas de conversación y nos vemos en el siguiente video.